Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Ultravoltaje. En esta ocasión analizaremos uno de los elementos más importantes de los sistemas eléctricos de potencia, que son los transformadores. Así que sin más, empecemos. Listo, para empezar diremos que el transformador es una máquina eléctrica estática, lo que se traduce a que no tiene pérdidas mecánicas. Su función principal es cambiar el nivel de tensión en sus bornes de entrada en uno completamente diferente en sus bornes de salida en corriente alterna, y su proceso se lleva a cabo sin alterar la potencia que se suministra. Gracias a esto se califica al transformador como una de las máquinas eléctricas más eficientes en el proceso de transmisión. Para entender la importancia de los transformadores en los sistemas eléctricos de potencia modernos, haremos una pequeña reseña histórica, de la cual hablaremos del primer sistema de distribución de potencia que se usó en Estados Unidos. Fue en corriente continua a 120 voltios, inventado por Thomas Alva Edison en 1882. Transmitía potencia a tan bajo voltaje que se necesitaba corrientes elevadas para suministrar la potencia requerida. Estas corrientes causaban grandes caídas de tensión. Además, en 1880 las centrales generadoras se localizaban a muy pocas calles entre sí para evitar este problema, lo cual no daba pie a que podamos transmitir energía eléctrica a grandes distancias. La invención del transformador y el desarrollo de las fuentes de potencia alterna eliminaron estas restricciones. Las pérdidas de transmisión en las líneas de un sistema de potencia son proporcionales al cuadrado de la corriente. Al elevar con transformadores 10 veces el voltaje de transmisión, se reduce la corriente en el mismo número de veces y las pérdidas de transmisión se reducen 100 veces. Esto hace posible una forma mucho más eficiente y económica de transportar energía eléctrica a grandes distancias. Sin el transformador no se podría utilizar la potencia eléctrica en muchas de las formas en que la utilizamos hoy en día. Los transformadores se presentan desde las subestaciones elevadoras o reductoras hasta en los sistemas de distribución, como hemos podido observar en nuestros hogares. Ellos cumplen la misma función, pero se diferencian en ciertos parámetros presentados a continuación. En el primero, en los transformadores de potencia, su potencia debe ser mayor a 500 kVA, siempre trifásicos. Su impedancia va entre los 7 y el 10%. Su cambiador de derivación va entre más o menos 10% en pasos de 0.25 o 1.25. En los videos siguientes entenderemos la importancia del cambiador de derivación y cómo funciona. Sigamos. El voltaje va de 138 a 230, esto dependiendo de la aplicación del transformador. En cambio, en los sistemas de distribución tenemos que los transformadores tienen que ser menor a 500 kVA, pueden ser monofásicos o trifásicos, su impedancia va desde el 4 o 6%, su TAP del 5 al 15% en pasos exclusivamente de 1.25 y sus voltajes menor a 67 kilovoltios. Como digo, el tema de los voltajes es dependiendo de la aplicación del transformador. Para realizar un análisis matemático de los transformadores es necesario conocer su funcionamiento y su construcción. Bueno, pues el transformador consta de dos o más bobinas de alambre conductor enrolladas alrededor de un núcleo ferromagnético. Este material ferromagnético es importante ya que permite que todo el flujo se quede concentrado en el núcleo, haciendo posible la inducción hacia el lado del secundario. Para que un transformador funcione correctamente consta de las siguientes partes: una fuente de excitación en corriente alterna, devanado primario, conocido también como devanado de alto voltaje, devanado secundario, también conocido como devanado de bajo voltaje, por supuesto su núcleo ferromagnético y su carga. Además de el espacio entre devanados se conoce como ventana de núcleo, y los puntos que ustedes pueden observar aquí se conocen como puntos de convección y son importantes porque nos ayudan a entender la polaridad de nuestro transformador. Una vez conocida la construcción de los transformadores, ahora entenderemos su funcionamiento, que es que al aplicar una tensión en el primario circulará por él una corriente alterna que producirá a su vez un flujo alterno en el núcleo ferromagnético, ¿sí? Por esto este material
es muy importante. Además tiene sus variantes de permeabilidad, que es la capacidad que tiene el material propio para permitir el paso del flujo hacia el devanado secundario, ¿sí? Los flujos que ustedes pueden ver se llaman flujos de dispersión. Su trayectoria no es del devanado primario al devanado secundario, sino que estos terminan en el aire, convirtiéndose en pérdidas. Ahora analizaremos a un transformador ideal. Para ello tendremos en cuenta las siguientes consideraciones: que el flujo magnético varíe sinusoidalmente en el núcleo, que la permeabilidad del núcleo o del material sea infinita, que todo el flujo esté confinado en el núcleo, lo que significa que no habrá flujos de dispersión. Las pérdidas en el núcleo y en los devanados son despreciables, o sea, las pérdidas en el hierro y por efecto Joule no existen en un transformador ideal, por ello viene su nombre. Esto no existe en los transformadores de la vida real, pero nos servirá para entender su relación de transformación. La relación de transformación es uno de los parámetros o datos más importantes a la hora de realizar cálculos con transformadores. La ley de Faraday nos dice que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con respecto al tiempo que cambia el flujo magnético. Como ustedes pueden observar, la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo se refiere a su rapidez, su variación en el tiempo. Lo mismo con el voltaje en el devanado secundario. Como el transformador es ideal, no contiene pérdidas, el mismo flujo que sale del devanado primario será el mismo que llega al devanado secundario. Así que, igualando estas ecuaciones, tenemos que en cantidades fasoriales la Fe inducida en el devanado primario sobre la Fe inducida en el devanado secundario es igual al número de vueltas en el devanado primario sobre el número de vueltas del secundario. A su vez es igual al voltaje del primario sobre el voltaje del secundario. Para concluir, la razón entre el voltaje primario y secundario causado por el flujo mutuo y el voltaje secundario es igual a la relación de vueltas del transformador. Además, como estamos tratando con un transformador ideal, la potencia en el devanado primario será igual a la potencia en el devanado secundario. Por lo que, igualando estas dos fórmulas, obtendremos la relación de transformación de corriente de los transformadores, como ustedes pueden observar. Y bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor comenten alguna novedad o algún tema para especificarlo en algún otro video. Suscríbanse, denle like y estén pendientes para más contenido de ultravoltaje. Nos vemos en la próxima.